El objetivo de este webinar que queremos tratar hoy es fundamentalmente resolver el problema de evaluación de una startup. El gran problema que tenemos con una startup es que todo es nuevo. La incertidumbre es absoluta. No hay absolutamente ninguna forma de saber que nuestro nuevo producto o servicio que estamos ofreciendo en una startup, en una empresa incipiente, cuáles van a ser sus números. Como hay tantísimo grado de incertidumbre, evidentemente el inversionista, el venture capitalist, pues va a requerir una altísima tasa de rentabilidad para que uno de cada 20 proyectos, por decirlo de alguna manera, pague el resto de los 19 proyectos que no salieron tan rentables y ese unicornio logre pagar toda la rentabilidad en donde el venture capitalist ha podido de alguna manera distribuir los recursos de su fondo entre su portafolio de inversiones de nuevos proyectos, de nuevos emprendimientos. Entonces, evidentemente voy a arrancar este caso mostrando en este caso la simulación Monte Carlo. En el ejemplo que ustedes ven acá en mi Excel, fíjense que hemos posicionado aquí fundamentalmente una barra, una cinta encima de nuestro Excel, que es el Easy Risk Quantum. Easy Risk Quantum es un software que hemos desarrollado que permite hacer esto, que permite hacer simulación Monte Carlo encima de un modelo Excel. Bueno, el modelo Excel que nos compete y que vamos a ver hoy es un modelo que trata precisamente los grandes desafíos de cómo hacer esta evaluación de un nuevo negocio. Como podríamos arrancar con cualquier tipo de modelo de Venture Capital, arranquemos con las ventas. Definitivamente es nuestro punto de partida para decir qué es lo que vamos a empezar a vender en esta empresa. ¿Ok? Y ese es el modelo que ustedes están teniendo acá, que es un modelo hasta este momento determinista. Vamos a tratar de explicarlo para que vean fundamentalmente en qué consiste el concepto. El modelo de acá de ventas que queremos plantear, lo estamos planteando a 60 meses. Es decir, estamos hablando de 5 años considerados mensualmente. El modelo es un modelo multifase. Y multifase es un modelo muy genérico para startups. Lo que admite es que usted no puede seguir creciendo naturalmente en una empresa a la misma tasa de crecimiento por siempre. Si usted pone ingenuamente en su modelo de que tiene ciertas ventas base y que empieza a crecer al 10% como tasa de crecimiento respecto a lo que tiene el mes anterior, muy rápidamente su modelo de venta se convierte al volverse exponencial, usted cubre el Producto Interno Bruto de un país entero, porque se exponencia asumiendo que estás creciendo 10% con base en las ventas anteriores. Entonces, lo que vamos a hacer es articularlo por medio de estos 5 diferentes parámetros. Entonces, 5 parámetros que nos permiten, como lo vemos en este caso, crecer en 2 dimensiones. O sea, crecemos, véanlo acá, en el gráfico que tenemos bajo estos 5 parámetros que hay acá. Vamos a decir que nuestro startup, que es una empresa, digamos, de software, que empieza a desarrollar, tiene una buena idea con respecto a un producto de software o a varios productos de software y sabe que así como tiene en este momento el desarrollo de su prototipo, se va a demorar a partir del punto de partida 6 meses para empezar a desarrollar y obtener sus primeras ventas. Ventas que en el primer mes van a ser de 20 unidades. 20 en licencias se van a vender en el mes sexto, que es el primer mes donde tenemos el producto para estar. Aquí viene después un tercer parámetro que es interesante, que es donde atomizamos el crecimiento en 2 etapas. Vamos a admitir, y estas etapas pueden haberse 2, 3, 4, dependiendo evidentemente cómo se quiera modelar y dependiendo de la industria, etcétera. Vamos a modelarlo diciendo que nuestra primera etapa de crecimiento dura 12 meses. Es decir, durante los primeros 12 meses, una vez que yo empecé vendiendo 20 el primer mes, que es el sexto mes, empiezo a vender con una tasa de crecimiento del 10%. 10% con respecto al mes previamente anterior. Esta es la etapa de alta crecimiento. Admitimos en este modelo que usted no va a crecer indefinidamente a un 10%, porque se vuelve exponencial, a partir del mes 12 más 6. Usted empezó en el mes 6,
12 meses creciendo al 10% con respecto al mes pasado, pero llegará un momento donde, como lo vemos en este punto de inflexión, a partir del mes 18, usted sigue creciendo, pero ya no a un 10% con respecto a la tasa anterior, sino solamente al 2%. Evidentemente, estos 5 parámetros que tenemos acá van a determinar muchísimo su flujo de efectivo, que al final se va a resumir en estas ventas que tenemos totales. Digamos, esto lo que me dice es que bajo estas condiciones, usted vendería 4.643 unidades a lo largo de los 60 meses. Ahora, vean qué sensible es el modelo a cualquiera de esas variables. Si yo no me demorase 6 meses, sino que le inserto incertidumbre, digo, bueno, ¿qué tal si no me demoro 6 meses en sacar mi primer producto? ¿Qué tal si me demoro 12 meses? Vean el cambio inmediato. Simplemente hay una prolongación de que tus primeras ventas de 20 serán a partir del mes 12. ¿Y qué pasa si yo no vendo 20, sino solamente mi venta inicial de 10? Pues entonces fíjese cómo drásticamente cambia esto acá. ¿Y qué tal si yo, en vez de crecer de una manera acelerada en la primera etapa durante 12 meses, solo logro crecer durante 8 meses de manera acelerada? ¿Y qué tal si no logro crecer más que un 1% a partir de ese momento acá? Entonces sus ventitas van a llegar a ser apenas de 1.194. ¿Por qué? Porque somos muy sensibles a esto. Vamos a arrancar con un análisis, digamos, medio. Vamos a decir que en promedio estamos esperando que ya al sexto mes, estamos teniendo nuestra primera venta. Vamos a empezar vendiendo el primer mes, el mes sexto, 20. Vamos a crecer durante 12 meses, cada uno de los meses al 10% y en una segunda etapa al 2%. Y volvemos entonces a nuestro punto de 4.643. Evidentemente, como lo hemos demostrado, la sensibilidad de nuestro modelo a que se dé esta tasa de ventas que queremos llegar de 4.643 depende evidentemente mucho de esto. Si yo soy más optimista, diga, no, yo ya el segundo mes estoy vendiendo no 20, sino 30 y voy a crecer durante 18 meses, no 12, 18 meses al 10% y después del 10% sigo creciendo al 5%, pues esto es una locura. Usted en vez de vender 4.600 unidades, termina vendiendo 22.600 unidades. O sea, más que quintuplicando el valor de las ventas, habiéndose dado un cambio en los parámetros que estamos utilizando, en 4 de los 5 parámetros que hay. El problema es precisamente la gran incertidumbre que hay y la inserción del criterio del experto a la hora de determinación de esos valores. El problema que tiene inclusive la utilización de un modelo como este que tenemos acá, que usa ingenuamente promedios, es que no estamos considerando de alguna manera la posibilidad de que cualquiera de estos 5 parámetros que tienen un impacto tan sensible por sobre los resultados puedan cambiar. El supuesto que se hace tradicionalmente, no solamente en la industria del venture capital, sino en todas las industrias en general que no utilizan una base de simulación Monte Carlo en su cultura para la cuantificación de los riesgos de sus proyectos, es que se asume un promedio. Y el promedio desenmascara, digámoslo así, la variabilidad de los puntos. ¿Qué tal si yo, en vez de utilizar, y ya lo hemos visto acá, con una sola de esas variables, hablemos, digamos que la variable que quiero modelar es esta tasa de crecimiento? ¿Qué tal si esa tasa de crecimiento de la primera etapa fuese del 5? Vean cuál es el impacto que va a tener sobre las ventas totales. ¿Qué tal si fuera del 20? Dejando ceteris paribus constante todo lo demás. Es decir, la única visualización dentro de un rango del 5 hasta el 20%, lo vamos a ver aquí en el 10, alguien dijo que ese es el promedio, hará que efectivamente haya una altísima valoración de esta cuando yo muevo una sola variable. Ahora, imagínense la complejidad de este asunto a la hora de que simultáneamente usted no haga un análisis de sensibilidad como el que acabo de hacer, sino que lo multiplique en este caso por 5. Es decir, usted puede empezar a pensar en combinaciones. Bueno, ¿qué tal si existe cualquier otra combinación posible?
Por ejemplo, ¿qué tal si yo pudiese cambiar esto a 5, pero simultáneamente esto a 10, pero esto crece a 18? O sea, cualquier combinación posible de más de uno de los resultados acá ya me va a generar números muy distintos. Por aquí veo una pregunta de Daniel que voy a tratar de responder. Consulta Daniel, ¿los parámetros se pueden ajustar a curvas de distribución y no solo a un valor constante o porcentaje? Sí, efectivamente, Daniel, lo que preguntas es el punto de partida que necesitamos para convertir nuestro modelo, que hasta este momento es un modelo determinista, y se le llama un modelo determinista a un modelo donde ingenuamente el valor de cada una de las variables de entrada, en este caso estas son las 5 variables de entrada, tiene o asume un valor único, en este caso un valor medio. El genio, la idea que tiene precisamente la simulación de Monte Carlo es sustituir el valor precisamente de cada una de ellas por una distribución de probabilidad. Recordemos básicamente los datos que teníamos. Aquí empezamos a partir del 6º mes, empezando a vender 20. Durante 12 meses crecemos rápidamente al 10% por mes con respecto al mes anterior. Y durante los meses subsiguientes, hasta completar 60 meses, crecemos al 2%. Bajo este escenario medio único, estaríamos esperando vender 4.643 unidades en los 60 meses. Bueno. Aquí entonces es donde empezamos a insertar la distribución, o más bien el concepto de simulación Monte Carlo encima de nuestro flujo. Simulación Monte Carlo es una metodología que, como la veremos de alguna manera introductoria en lo que queremos exponer hoy, es una metodología que junta dos mundos. Junta el mundo de las distribuciones de probabilidad y junta el mundo de la otra parte de acá, de la aleatoriedad de los valores. Hay una pregunta por acá de Alain. Una consulta, por favor, en el caso de proyección de impacto en ingresos por actividades relacionadas a commodities o precios agrícolas internacionales sin muy variables a NL. No entendí muy bien la pregunta. De una u otra manera, creo que es una pregunta muy específica que se sale fuera de lo que quiero especificar, porque no vamos a entrar en modelos de commodities, que creo que es otra área de variación de precios. Espero de alguna manera, Alen, que si al final de este periodo mantienes tu pregunta, me la vuelvas a hacer y la vamos a encarrilar en el concepto que queremos, que no vamos a entrar en precios de commodities, que es otra cosa distinta a determinación, en este caso, del flujo de fondos de un venture capital. Pero déjame adelantarte, eso sí, que sí, efectivamente, estas herramientas pueden ser especificadas y yo las he usado pues toda la vida, por los últimos 20 años, para modelos de precios de commodities. Ok, continúo. Simulación Monte Carlo decía, junta dos conceptos, distribuciones de probabilidad, por un lado, y por el otro lado vamos a juntar aleatoriedad. Recordemos que el Excel tiene una función aleatoria, yo estoy con mi Excel en inglés, que es la función rand. Esa función, cada vez que yo le doy un F9, es decir, cada vez que genero un número aleatorio y recalculo mi plantilla de Excel, estoy generando un número aleatorio uniforme entre el 0 y el 1. Eso es una función. También existe la función rand between, donde yo podría generar un número aleatorio, digamos, entre el 5 y el 98, y cada vez que es un número entero, cada vez que yo genero un F9, es decir, un recálculo, estaré generando un número aleatorio en ese rango especificado. Ese concepto de aleatoriedad, de recálculo de números aleatorios generados de una manera independiente, lo vamos a juntar con distribuciones de probabilidad. Voy a tomar esos parámetros, los voy a copiar acá, y voy a sustituir cada uno de esos valores por distribuciones de probabilidad. Eso es esencialmente lo que me estaba preguntando en su primera pregunta Daniel Fernández. Y eso es lo que hace la simulación Monte Carlo. Y ahí es donde voy a introducir la explicación de cómo es la simulación Monte Carlo. A ver, el Easy Risk, esta herramienta que tenemos acá, es fundamentalmente una herramienta que hemos desarrollado que permite insertar distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, la distribución de probabilidad
que yo quiero añadir sobre esta celda va a ser una función easy. Vean que aparecen ahí varias. Y aquí se va a insertar como cualquier otra función dentro del Excel que tiene un igual, luego un nombre de variable y luego los parámetros que le correspondan. En este caso es la función Poisson. Y la función Poisson, ya la van a ver en un momentito, es una función que permite generar. Además, la voy a poner en una celda aparte para no generar un problema de borrado de mi gráfico. Si yo pongo, por ejemplo, una función easy Poisson con un valor 6, que es el valor medio, vamos a encender un gráfico. Fíjese lo que hace esta función en este caso. Me genera un número aleatorio, que en este caso será este 6, pero cuyo número va a cambiar cada vez que yo le dé un F9, es decir, un recálculo. Ahora es un 5, ahora es un 9. Vean que cuando cambia es porque estoy generando los números aleatorios distintos por sobre las celdas. A la larga, si yo empezase a apuntar los números que ahí salen, ahí me sale un 3, luego un 3, luego un 7, luego un 3, luego un 7. Y si hago esto una infinidad de veces, digamos unas 10,000 veces, y luego voy acumulando de forma de histograma, tal y como vemos en ese gráfico que tenemos acá, se va a acumular un gráfico con esta distribución Poisson. A la larga, el 5 y el 6, esos dos números, serán los que tendrán la mayor probabilidad de ocurrencia. De hecho, cada uno de esos dos números, tanto el 5 como el 6, tendrán aproximadamente cada uno de ellos un 16% de probabilidad de salir. O sea, más o menos en uno de cada 3 escenarios, yo tendré generados aleatoriamente ahí, en uno de cada 3, un 32%, o sea, casi que uno de cada 3 escenarios será un 5 o un 6. ¿Podrían generarse 13 y 14 y 15? Sí, de hecho podrían generarse números hasta el infinito teóricamente, pero son muy poco probables. Como también es muy poco probable que se genere un 0 del otro lado. ¿Ok? Entonces, eso que yo tengo aquí es el número aleatorio de veces que yo estoy generando para una simulación Monte Carlo, en este caso para una distribución Poisson. ¿Ok? Este es el concepto de simulación Monte Carlo. ¿Qué es lo que permite hacer esto? Bueno, haberle puesto encima con esta cinta que tenemos acá, a ver, sobre Excel, una plataforma que me permita convertir números que ya no sean únicos, sino que tengan una variabilidad dentro de una corrida. La segunda parte de la simulación Monte Carlo consistirá en hacer este proceso muchas veces, 1000 veces, 10,000 veces, para que el software genere entonces curvas. A ver, vamos a llevar este ejemplo al otro lado. Cuando yo pongo aquí entonces una función easy Poisson, haciendo referencia a C6, que contiene un 6, pues se va a generar un número que en este caso, vean que la función me generó aleatoriamente un 5. Pero si le vuelvo a dar F9, ahora es un 8. Y si le vuelvo a dar un F9, ahora es un 7. Cada vez que yo genero un número aleatorio distinto por sobre la celda B6, esta celda que ya le puedo dar un color distinto, estoy generando un número aleatorio que me desplaza el primer componente de incertidumbre del modelo, que es a partir de qué mes yo estaré listo con mi prototipo y estaré listo para vender. Evidentemente, lo que yo quiero tener aquí muy favorablemente desde el punto de vista de flujo efectivo es que muy prontamente, es decir, en menos que 5 o 6 meses, yo ya puedo tener esto en mis manos. Por ejemplo, ahí tengo un 4, un 5, un 3, es favorable. Es poco probable, pero es favorable tener esto en 3 en vez de 6. Esa es una variable. Aquí le voy a hacer simplemente la inserción para que no me dé un 0, porque yo no puedo empezar en el periodo 0 a tener todo listo. Entonces le voy a poner esa función max, simplemente para que no me admita ceros, ¿ok? Porque el 0 es una posibilidad. Metiéndole, digamos, esta función acá, lo que estoy haciendo es que la distribución Poisson solo genere números ahora a partir de 1 del primer mes. Es poco probable, pero ya está metido acá. La base, vamos a usar la base lo mismo. Vean que yo estoy empezando con 20, pero vamos a ver. El experto acá, y una vez más, no me voy a poner ahorita a cuestionar
Si el experto está correcto o no, eso es harina de otro costal, pero digamos que el experto me dice, mira, lo menos con que tú empieces a vender serán 5 unidades. Nos iría muy mal si vendiésemos en el peor de los casos 5. Lo más probable es el 20 que tenemos acá, ¿ok? Vamos a hacer una cosa acá. Lo más probable es efectivamente que se dé el 20, que es el valor más probable o medio, y podríamos llegar a vender el primer mes hasta 40 unidades si nos va súper bien. Entonces, estos son 3 valores con que yo podría articular de manera reemplazante esta función. Vamos a usar una distribución PERT. Una función PERT utiliza un valor mínimo, coma, un valor más probable, coma, una moda, y un valor máximo para su definición. Me da un número no entero, es una función continua, una distribución continua. Vamos a ponerle aquí simplemente una función round para que el número sea entero, simplemente. Entonces ahí yo empecé. Vean este escenario que tenemos hasta este momento con incertidumbre añadida en 2 dimensiones. Hemos añadido incertidumbre, por un lado, en el mes de inicio y el segundo, el número de unidades. Por ejemplo, si yo tuviese en este escenario que empiezo a vender a partir del mes 7 y empiezo el primer mes vendiendo 24, que son estos 24 en el mes 7, pues terminaría, dado el caso que se den de manera fija o determinista las 3 otras variables que todavía al que no les he incorporado riesgo, terminaría vendiendo 5.399 unidades. En ese escenario, porque podría haber otro como 612, 226. Ojo, 226 es un escenario evidentemente muy favorable. Inicias las ventas muy al principio y empiezas vendiendo 26. Ya se pueden imaginar qué es lo que yo voy a hacer con estas. La duración de la etapa 2, igual. El experto me dice, mira, puede ser que demoremos, que pasemos unos 12 meses creciendo en etapa 1, o sea, 12 meses con una alta tasa de crecimiento. Ok, usemos en este caso, por ejemplo, la misma Poisson. Pues la Poisson aquí va a generar un número aleatorio, que en este caso sí me genera un 12, pero podría ser un 16, podría ser un 11, podría ser un 9, podría ser un 17. Es decir, le hemos insertado estocasticidad, le hemos insertado incertidumbre por medio de simulación Monte Carlo a la variable de esta duración de la etapa 1. La duración de la etapa 1 es desde este punto aquí, donde empezamos a vender, hasta la primera etapa donde tenemos un alto crecimiento hasta acá, ¿ok? Que en este caso son 17 meses, pero podrían ser solamente 7 meses. Vean que esta primera línea es más cortita, o 17, o 11, etcétera. Vamos con la segunda parte, digamos la tasa de crecimiento de la primera etapa de alto crecimiento. Bueno, yo defino que alto crecimiento yo podría tener como mínimo 5, no sé, 8% como mínimo. El 10% de crecimiento con respecto al último mes es del 10%, pero podría llegar a crecer hasta el 15% con base en el mes anterior. Ojo que esto hay que hacerlo con cuidado, porque son tasas de crecimiento que se vuelven exponenciales. Porque si este periodo se vuelve muy largo, entonces usted empieza a crecer exponencialmente muy rápido. Pero bueno, sustituyamos esto por una PERT que use este valor mínimo, este valor más probable, este valor máximo. Entonces, esos 3 parámetros me van a dar en este escenario en particular una tasa de crecimiento del 9 durante 19 meses. Empezando vendiendo 18 a partir del 4.º mes. Entonces yo termino vendiendo 6.300 unidades o 3.600 o 4.500 o 2.900. Así sucesivamente dependiendo de la tasa de crecimiento que yo tengo acá. Último periodo, ¿a qué tasa voy a crecer una vez que se ha estabilizado mi primera etapa de crecimiento y entro en una segunda? Yo podría no crecer como punto mínimo, podría crecer al 2% y yo llamaría crecimiento en etapa 2, o sea, de bajo crecimiento, crecer hasta un 5%. Entonces, esta celda, igual que la anterior, la puedo inclusive desplazar desde el anterior porque es la misma función, nada más que con parámetros cambiados, lo tenemos acá. Entonces, tengo
efectivamente un modelo que, véanlo con el F9, cada vez que yo le dé un F9, entro en diferentes modelos de simulación. Por ejemplo, fíjese este escenario muy positivo. En ese escenario terminas vendiendo no los 3.000 o 4.000, no, terminas vendiendo 12.000. ¿Por qué? Porque a pesar de que empezaste en el mes 7, empezaste vendiendo 17, durante 23 meses creces a un 11% con respecto a lo que has venido en 23 meses y luego terminas creciendo, pero apenas al 3. Vean que, es más, yo casi que debería cambiarle el eje acá para empezar a considerar, digamos, escenarios y que no se me salga tanto el gráfico. Y véalo acá. Es más, puede ser que ni siquiera me alcance el gráfico. No, pareciera que llevémoslo a 500. ¿Okay? Entonces, vean cómo tenemos un gráfico que en cada F9 yo le he agregado sensibilidad, variabilidad, he incorporado la incertidumbre pentadimensional a mi modelo de incertidumbre. Muchas cosas están variando. En este modelo donde yo estoy considerando que el crecimiento de la empresa depende de al menos de estas 5 variables que tenemos acá. Hemos usado 2 diferentes tipos de distribuciones de probabilidad. Hemos usado distribuciones como la Poisson acá, que generan números enteros. Usamos una Poisson acá, usamos una Poisson acá, y estas otras 3 variables contienen distribuciones PERT. Las distribuciones PERT son variables continuas. Por ejemplo, esta PERT que tengo acá, con 5, 20 y 40, se vería básicamente así. La Easy PERT con 5, 20, 40. Respectivamente este valor mínimo, este valor más probable y este valor máximo. Opa, la borré. O sea, nunca le di Enter. 5, 20, 40, Enter. Ese gráfico, si lo veo sobre la distribución de probabilidad en particular, vamos a encender los gráficos. Vean cómo se va a ver al posicionarme sobre ese. Esto es una distribución PERT, con valor mínimo 5, valor más probable 20 y valor máximo 40. Cada vez que yo le dé un F9, estaré generando un número aleatorio a lo largo de la curva de la probabilidad, que con mucha posibilidad los números muchas de las veces van a oscilar alrededor del 20. Y con menos probabilidad, por ejemplo en este caso un 13, se dará como por acá, pero habrán casos también donde los números podrán generarse con diferentes valores probabilísticos. Esto es, digamos, simulación Monte Carlo en su etapa previa, en su etapa montaje del modelo. Lo que sigue ahora es que le vamos a decir al software, mira, genérame 5.000 escenarios. 5.000 escenarios, aquí hay uno, ahí me dijo 4.520, entonces yo lo apunto. Lo que estoy haciendo es leyendo lo que tengo acá. El próximo escenario, 10.730. El próximo escenario, 6.697. Y ahí me voy, una por una. Lo voy a hacer 5.000 veces. Evidentemente, parte de lo que hace el software es la capacidad, donde una vez que usted haya definido la celda B12 como una variable salida, y aquí ya fue definido como una variable salida, yo le digo al software, ok, ahora sí, generen esta celda 5.000 veces. Y eso es lo que vamos a hacer acá cuando yo le doy al botón simular. El software empieza en un proceso acá, donde durante 5.000 veces va a generar números aleatorios para cada una de las 5 variables de entrada, donde cada una de esas 5 variables de entrada ha sido articulada con sus diferentes y respectivas distribuciones de probabilidad. Algunas son distribuciones continuas, otras son distribuciones discretas, lo vimos con la Poisson, con la PERT, y ahora lo que estamos haciendo es que el modelo está simulando y acumulando esos 5.000 resultados. ¿Por qué 5.000? Bueno, 5.000 es un número lo suficientemente grande como para que las curvas ya tengamos resultados. Aquí guardo los resultados. De hecho, esos resultados que obtengo ahora van a quedar, digámoslo así, almacenados acá, en datos simulados.
Fíjese que yo tengo ahora una lista donde durante 5,000 veces, vean que aquí hay 5,000 resultados distintos de cuál fue el monto total de mis ventas durante ese periodo. Usted me pregunta, bueno, Fernando, ¿y cuál es la que se va a dar? La pregunta intencionalmente la hago mal planteada. Quien le pregunte a usted, bueno, Fernando, ¿cuál es el dato que se va a dar? ¿Cuántas ventas va a tener la empresa? Esa pregunta está mal planteada, porque usted no lo sabe. Como que si yo fuera Dios, yo no sé. Yo tengo 5,000 resultados que ahora sí puedo resumir. Y de ese resumen, que lo vamos a ver en lo que se llama un histograma, yo voy a poder responderle una serie de preguntas. Por ejemplo, yo me posiciono encima de esta celda. Fíjese que esa celda en sí, el valor per se que refleje, no me dice nada. Lo que me dice es que ahí se hicieron sobre esa celda 5,000 resultados que quedaron, ya los vimos almacenados acá. Y ahora sí, generemos un histograma. Y el histograma se ve así. ¿Qué vemos de esta curva, de este histograma? Primero que todo es que es súper asimétrica. Es decir, que con respecto a los resultados centrales que tenemos acá, los más altos, los de más alta frecuencia, están muchísimo más jalados hacia el lado izquierdo de lo que está en este caso la cola derecha. Es decir, hay una probabilidad muy baja de que esta empresa en uno de los 5,000 escenarios que nos demoramos 41 segundos en hacer, en uno de esos escenarios se generó inclusive un escenario de 38,800, que es altísimo. Mientras que usted por el otro lado tiene un escenario muy bajo de 747. Entre el mínimo y el máximo, usted podría sacar una media. Y fíjese que esa media, 5,700, está muchísimo más cerca del mínimo que del máximo. Vean que de aquí a acá hay 5,000, mientras que de la media al máximo hay como 33,000. Es decir, esta media que tenemos aquí alrededor de 5,700, este valor de por acá, está muchísimo más sesgado hacia la izquierda. Esto nos habla de varias cosas. Uno, de que muchas veces los riesgos no son como ustedes se lo pintaron en el curso de estadística en la universidad, de que todas las curvas se tienen que volver normales y simétricas. Ese es un mito que la gente trae del curso de estadística 1 de la universidad. Es que todo termina siendo una distribución normal. Mentiras. Todo termina siendo una distribución normal si se dan una serie de condiciones de independencia y de aleatoriedad entre los elementos que componen una sumatoria de elementos. Y eso no está presente acá. Por lo tanto, una curva no necesariamente tiene que converger como usted se lo quieren pensar, vender, si usted solo llevó estadística 1 en la universidad, digamos que el texto convencional de estadística tradicional. Paso 1. Paso 2, yo puedo determinar percentiles. Por ejemplo, es muy útil aquí tener el percentil 25 y el percentil 75, que son respectivamente estas dos líneas de acá. Percentiles significan básicamente probabilidad acumulada hasta cierto punto. O sea, la interpretación de este percentil 25, este primer delimitador azul que tengo acá, es que existe un 25% probabilidad de que yo venda menos de 3,600 unidades. Y en el percentil 75, la línea a la derecha, la que deja residualmente todavía un 25% de probabilidad del lado derecho es de 7,151. Es decir, entre el percentil 25 y el percentil 75, lo que se conoce como el rango intercuartiles, usted tiene de 3,600 a 7,100. ¿Cuál es la interpretación? Hay un 50% probabilidad central de que usted va a vender entre 3,600 y 7,100. Y ahí usted sabe dónde está, digamos, el tirar la moneda al aire, que es un 50% de probabilidad. En ese rango intercuartiles entre el P25 y el P75, usted sabe que hay un 50% de probabilidad que ahí va a estar. ¿Puede vender menos? Sí, podría vender hasta 747, que sería su escenario mínimo entre los 5,000 que se generaron, este punto acá. ¿Podría vender mucho más? Sí, usted podría convertirse en un unicornio y podría obtener, digamos, una probabilidad de 38. Vamos a asumir, digamos, en este modelo que esas variables que yo he dicho, inclusive aquí vienen calculadas. Por ejemplo, el software tiene una función que es la easy mean, que calcula cuál es la media, este dato ya lo sabíamos, 5,699,
de mis ventas. Verlas acá. La media de las ventas es 5.699. El percentil 25, 3,622. El percentil 75, 3,751, que son las que estamos viendo acá. Eso es simulación Monte Carlo. Simulación Monte Carlo entonces es, tome un modelo, cualquiera que sea, en este caso es un modelo con altísima incertidumbre, es un modelo para la predicción de ventas de un producto que usted no sabe qué es, que es muy nuevo, y mediante distribuciones de probabilidad, que hay que aprender a usarlas, que el software tiene varias, que los otros softwares de simulación Monte Carlo, hay algunos que tienen decenas de distribuciones de probabilidad distintas. Con base en ella, con base en estos parámetros, construya cómo se ven las curvas. Y las curvas se ven así, esa se ve así, esa se ve así, esta se ve así, etc. Este es el punto de partida. Hemos arrancado fundamentalmente con una estructura que hace el análisis de incorporar las grandísimas incertidumbres que tiene apenas tu primer punto de partida, que es el forecast, que es el pronóstico de un startup. Y es para un solo producto, y es solamente para las ventas. Pero admisiblemente, número uno, usted debería arrancar siempre para hacer un startup con el asunto de ventas. Entonces, un escenario que podría darse, yo podría vender en 60 meses 3.848 bajo estas condiciones que se dan ahí. Ese es un escenario. Pero puede haber otro escenario donde venda 9.042, que es este escenario. O este, o este, o este. ¿Cuál es el que se va a dar? La simulación Monte Carlo admite que la incertidumbre usted no la va a poder dominar. Usted la puede dimensionar y cuantificar, pero usted no sabe. O sea, es iluso, insisto, pensar que llegue alguien y le pregunte, ¿y cuánto va a vender al final de los 60 meses? Mire, como que si yo fuera Dios, yo no lo sé. Yo le puedo dar rangos y lo que consiste todo este proceso es que usted se venga para acá y habiendo hecho, que aquí ya lo hicimos, 5.000 iteraciones sobre esa celda, yo pueda generar un gráfico. Este gráfico, este histograma, es el resumen de 5.000 iteraciones que sucedieron en ese proceso, donde yo le puedo decir, mire, lo menos que usted va a vender son 709, lo más que podría vender son 26.239, en promedio vas a terminar vendiendo 3.300. Ahora, cosas que yo puedo responder aquí. Imagínense que la evaluación de esta empresa podría darse, hablemos de un valuation, y lo vamos a ver fijo, con base en ventas, de que la empresa tiene un valuation factor de 10. Es decir, que las ventas que usted tenga el último año, usted las multiplica por 10 y eso le va a dar el valor de valuation de su empresa. Bueno, yo lo que tendría que tomar aquí sería asumir un precio, cosa que no tengo. Vamos a asumirle un precio para esta empresa. Vamos a decir que cada una de las unidades que usted vende, la vende en 1.000. ¿Okay? 1.000 lo que sea, la licencia, la consultoría, lo que sea. Entonces usted vende cada una de esas por 1.000. Quiere decir que aquí, y vamos a darlo por ahora constante, ¿ok? No le vamos a meter incertidumbre todavía a la variable precio. Pero entonces yo puedo tener aquí las ventas de los last 12 meses. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto voy a vender yo en los últimos 12 meses? Bueno, yo voy a vender en unidades todos estos 12 meses que hay. Pues voy a vender 1.017 unidades los últimos 12 meses. Total sales, las ventas totales, van a ser esto por esto por... Vamos a meterle de una vez la evaluación a 10. Eso es lo que vale su empresa. Mi empresa en este escenario vale 15,3 millones de dólares. ¿Por qué? Asumiendo que voy a tener un factor de multiplicación de 10 veces las ventas del último año, que voy a vender a $1.000 cada una de mis unidades y que estas son las ventas. Este sí es un dato estocástico. Este de estas tres que determinan el valuation price, perdón, no es total sales, este es total valuation. La valoración de la empresa. Total valuation, 26,3 millones. Eso es lo que vale tu empresa. O 14, o 17,
o 54. Esta celda de acá debería ser declarada una variable de salida, total valuation. Entonces el software ya la agregué aquí, pero metamos la estocasticidad a estas dos variables que por ahorita son fijas. O sea, yo estoy asumiendo un factor de valuation de 10 veces el valor de las ventas de los últimos 12. Pero ¿qué tal si esta celda en sí tuviese una variabilidad, un valuation mínimo, digamos, de 5 veces mis ventas, y ese es lo más esperado, pero podrían valorarme a, no sé, a 20? Le ven muchísimo potencial. Entonces esto lo sustituyo por una PERT con 5, 10 y 20, y este es mi factor de valuation, el valuation factor. En este caso es de 735. El precio es lo mismo, yo estoy diciendo 1000, pero ¿qué tal si podrías vender tu precio entre 800, vas a vender a 1000, pero saliste con un productazo que vas a poder vender en 1500? Ok, hagámosle lo mismo acá. Vean que le estoy metiendo estocasticidad, le estoy metiendo incertidumbre a más variables. Ya no solamente son las 5 variables que hay acá, sino que le estoy metiendo variabilidad, en este caso, por ejemplo, al precio en que yo eventualmente voy a terminar vendiendo mi número de unidades que tengo acá, mi precio promedio, y también le estoy metiendo variación al factor, al valuation factor. Y ya este número, ya este de acá, pues trae todo lo anterior. Como esta celda es una celda de salida, entonces sí, vamos a simular de nuevo todos los escenarios. Pues el software en este caso no lo vemos, vea que no se va a ver actualizado en el Excel 5000 veces, pero lo que tenemos aquí es que el software ahora, como la celda Total Valuation B23 fue incorporada dentro de nuestras variables, pues estoy teniendo entonces ahora un ejemplo donde tengo más incertidumbres consideradas. Incertidumbres de la dinámica o la mecánica de las ventas de mi producto, pero incertidumbre también con respecto al precio, al factor de valoración que le meto aquí adicionalmente para sacar el valuation de la empresa. Asumiendo obviamente que el valuation de la empresa está en función de las ventas del último año, que es un supuesto que se podría hacer. ¿Ok? El software termina de simular las 5000 iteraciones y yo ya tengo el resultado. Y me vengo ingenua e incorrectamente a decir, mi empresa vale 26 millones de dólares. No, estás equivocado. 26 millones es el último escenario que quedó después de 5000 iteraciones. Pues si yo le vuelvo a decir F9, ahora es de 28, ahora es de 16, ahora es de 19. ¿Cuál es el valor? Bueno, como esta celda fue simulada 5000 veces, yo por aquí en data tengo 5000 veces el valor de esa valoración. La tengo. Entonces yo le digo al software, sáqueme la curva. Y la curva se va a ver así. Entonces, por ejemplo, acá, yo tengo, lo menos que va a valer su empresa de aquí a 5 años son 2 millones de dólares. Lo más que va a vender, que va a valer, es de 316 millones de dólares. Vamos a definir un caballo, un white horse, un caballo blanco, no un unicornio. Un unicornio, por definición, es 1000 millones de dólares en valoración. Vamos a decir que un caballo blanco, un white horse, es de 100 millones de dólares. Entonces, yo sé que por aquí, más o menos, aquí está el 89, aquí está el 106, más o menos por acá están 100 millones de dólares. Entonces, de hecho, yo podría poner eso como un valor target, un objetivo, y mi target es de 100, 100 millones de dólares. Yo le podría preguntar entonces ahora al software lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que esta valoración sea mayor a 100 millones de dólares? Esto es, probabilidad de que el valuation sea mayor al target. En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad de que estés con un white horse, de que tengas un caballo blanco? La misma cosa. Hay una función, de hecho yo le puedo decir al software, mire, sáqueme el target de que sea menor que eso. O sea, que esta celda, mi valuation, sea menor a 100 millones de dólares. Y que sea mayor es 1 menos eso. 1 es el inverso de este. Entonces yo le puedo decir ya hay un
1% de probabilidad de que estés con un caballo blanco. ¿Ese es el que se va a dar? No sé. ¿Quién lo sabe? Dios lo sabe. O el universo. Use el sistema cosmológico que usted crea. Yo lo que le puedo decir es que después de 5,000 escenarios que yo generé para esto, yo puedo decir que en qué porcentaje de las veces sería eso. Bueno, el 1.1%. De hecho, si yo defino aquí el percentil 98.8, vean, 98.9, el percentil 98.9 me deja como colita un 1.1% del otro lado. No tengo que simular, simplemente vuelvo a posicionarme sobre esta celda y veo el histograma. Y vea que precisamente el histograma está puesto donde queda 1.1% acá. Más o menos los 100 millones de dólares. No exacto, pero es muy parecido. Es decir, ¿hay una probabilidad que estés con un caballo blanco? Sí, hay un 1% de probabilidad que tengas un caballo blanco. Obviamente eso depende mucho del target. Si yo digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de tener una empresa que valga 50 millones de dólares? Hay un 9% de probabilidad de que tengas una valoración superior a 50 millones de dólares. 30 millones de dólares. Hay un 26. Qué interesante. En uno de cada 4 escenarios, más o menos en el 25, 26% de las veces, estás con una empresa que vale 30 millones de dólares o más. Profesor, buenas tardes. Me refiero a que en un solo escenario, por ejemplo, ahí está mostrando que un 13% en la etapa 1 y la etapa 2 un 2%. Ese Sí, 13% en el periodo siguiente del mes, del segundo mes, sea 14, en el tercer mes sea 11, 10, 9, 8, 15, 17, que sea oscilante en estocástico en el sí. tiempo. Sí, Daniel, eso es como en la manera y en el modelo que yo voy a enseñar después, así es como efectivamente está montado. Ah, ok. Porque en Ya. la realidad yo estoy haciendo también un supuesto sobresimplificador y no es cierto que todos los meses sean de 13, digamos en este escenario. Puede ser que sea de 13 o de 12 o de 11 o de 15, etcétera. O sea, eso es lo que se llama un modelo convolutivo. El modelo que yo voy a presentar después sí tiene eso. En la realidad, usted debería meter esto acá en esta función que tenemos, simplemente no lo quiero hacer así de complicado. Ve que aquí tienes una función B9, que es si estoy en etapa 13, o B10 si estoy en etapa, o sea, estos dos factores que yo tengo acá. En la realidad, yo debería cambiar este B9, vamos a hacerlo para que veas el efecto, por una función PERT que use o este parámetro fijo, o este parámetro fijo, o este parámetro fijo. Por eso le pongo el F4. Y en vez del B10, esto debería ser una función PERT de etapa 2, donde sea o este como mínimo, este como más probable y este como máximo. Faltaba algo acá. Vamos a pasarlo acá. Y lo copiamos para atrás. Entonces, no sé si te das cuenta de lo que pasó con el gráfico. Ya hay cierta oscilación y cada F9 está bien. No es que la tasa de crecimiento sea 8. Bueno, es 8, pero puede variar. Velo acá. ¿Es eso lo que decías? Sí, no, exactamente, me aclaró la duda. Muchas gracias. Ok. Esto quiere decir, y Daniel, con tu pregunta también realmente respondo otra pregunta. Y es que uno puede hilar tan delgado como quiera. En mi experiencia como consultor en este tipo de cosas, y ya cuando te sientas con los tomadores de decisiones o con los otros analistas, ya llega un analista y te pregunta, ¿y usted puede hacer tal cosa? Y puede hacer tal otra, y le puede dar, mire, usted hile tan delgado como usted quiera. Hay un problema en términos generales con eso, que es el problema de sobremodelación. Llegará un momento donde vas a querer meterle lo último al modelito que pasaste meses de meses de meses remodelando algo que a la larga hay tanta incertidumbre que uno tiene que definir, y eso es pura experiencia, en qué momento ya dejo de modelar. Pero creo que esto que estás diciendo es súper interesante de lo que le añadió a nuestro modelo. Vamos a ver qué pasa si yo en este momento simulo. Ok, fíjense que yo aquí hice, por ejemplo, hice 5,000 iteraciones
En 5.000 iteraciones me demoraron 40 segundos. Vamos a volver a simular ahora los resultados que tenemos para caerle encima a los que tengo anteriormente. Vean que probablemente ahora me vaya a demorar más que esos 40 segundos. ¿Por qué? Porque ahora la máquina no va a tener que generar una sola variable de crecimiento, una sola función de probabilidad para etapa 1 y para etapa 2, sino que va a tener que hacerlo 60, no 60, 120 veces, porque tengo 60 variables para cada mes de crecimiento en etapa 1 y 60 en etapa 2. Entonces, eso también es otra consideración en la creación de modelos. ¿En qué momento le empiezas a meter funciones de probabilidad a todo lo que tiene tu modelo y se te vuelve, digamos, muy difícil de modelar? En este caso no creo que tanto, ve que estamos quizás demorando un par de minutos. Vamos a ver cuáles son los resultados y vamos a ver si estos resultados cambian mucho. ¿Listo? Vamos a ver los resultados. Y vean la probabilidad. Ahora la probabilidad de tener una empresa que valga más de 30 millones de dólares es del 21%. ¿Cuál es la probabilidad de tener una empresa que valga más que 100 millones de dólares? Es de 0. Metemos un decimal más. Sí, 0,04%. Por ahí en 2 de las 5.000 iteraciones, unas poquitas, 8 de las 5.000, generamos escenarios superiores a 100 millones de dólares. ¿Ok? Si alguno de ustedes está interesado en este modelo, al final de la sesión, y con muchísimo gusto les enviamos la versión gratuita de este software. Hay una sola limitación en eso. Las versiones gratuitas que compartimos tienen una limitación en el número de iteraciones que puedes hacer. Solo puedes simular 200 iteraciones, es decir, 200 escenarios, 200 muestras. En las versiones profesionales que son cobradas, pues puedes generar hasta 50.000 iteraciones. Aquí estamos haciendo 5.000. ¿Ok? Pero con mucho gusto compartimos el modelo y el conocimiento y evidentemente la grabación para que lo veamos.